Bueno, como bien dijo Juan Pedro, nosotros vamos a hablar sobre la parte de síntomas y signos, que en lo que respecta al tema de identificación de enfermedades o de problemas sanitarios que tengamos presentes en el lugar donde nos estemos desempeñando, es de suma importancia. Poder diferenciar o poder saber ante qué síntoma o ante qué signo estamos en presencia, ¿no? Por ahí, para comenzar, nosotros ya en las distintas clases que vimos con Juan Pedro, tanto cuando él habló de virus como cuando habló de bacterias, hablamos sobre síntomas y signos y cuáles son los distintos, por ahí los distintos síntomas que podemos ir viendo. Pero a eso acá sería un repasito, ¿no? Eh, ¿Cuál es la definición de síntomas? Cuando hablamos de síntomas, nos estamos refiriendo a la manifestación de la enfermedad que nosotros estamos observando en la planta, ¿sí? Un síntoma podría ser el marchitamiento o la caída de hojas, por ejemplo, ¿sí? Eh, el síntoma siempre tenemos que tener en cuenta que va a depender no solamente de la planta, sino que también va a depender del patógeno que esté ocasionando esa sintomatología y del ambiente en el cual se está dando la enfermedad, ¿sí? Otro concepto importante es signo, ¿sí? Hay que saber diferenciar bien lo que es un síntoma de un signo. El signo, a diferencia del síntoma, es la estructura del patógeno que está presente o visible generalmente por fuera de la planta, ¿sí? O por fuera o en raíces, ¿sí? Cuando nos acercamos y empezamos a hacer la observación podemos ver que es solamente la presencia del síntoma o también puede estar combinado la existencia de algún signo de esa enfermedad, ¿no? O del problema que estemos eh, mirando. Pero una correcta identificación, lo que tenemos que tener en cuenta primero es tener bien identificado la planta o el hospedero que está presentando esa sintomatología. ¿Sí? Muchas veces por ahí no tenemos o no conocemos la planta y podemos creer que por ahí alguna característica propia de la planta sea una manifestación de la enfermedad que nosotros estamos viendo, ¿sí? Voy a pedir por favor que silencien los micrófonos porque hay diferencias, ¿sí? Bueno, entonces, esto es un caso muy típico, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algunos hospederos que no se conocen y que tienen alguna característica muy particular, ¿sí? Por ejemplo, les voy a comentar un caso, pero es un caso personal, muy particular mío, que me pasó cuando empezamos a trabajar con yerba mate, por ejemplo. Y el tema con yerba, por ejemplo, es una planta que se oxida rápido, ¿sí? Nosotros realizamos un corte y transcurrido un tiempo es como que se oxida y empieza a presentar una coloración oscura. Entonces, eso puede llevarnos a una identificación incorrecta cuando estamos realizando nuestro trabajo, ¿sí? Por eso lo ideal siempre es conocer bien el patógeno y saber, conocer bien el hospedero y reconocer cómo se ve una planta que está sana, ¿sí? Muchas veces por ahí hay plantas que a simple vista podrían parecernos de que tienen algún problema, pero en realidad es es la forma natural de la planta, ¿sí? La apariencia natural. Entre los síntomas más comunes que vamos a encontrar, que por ahí tenemos que ir identificando bien, tenemos las manchas foliares, que manchas foliares tenemos diversos tipos y hay muchos patógenos distintos que ocasionan la misma sintomatología. Después tenemos el amarillamiento, ¿sí? El amarillamiento también es un síntoma muy típico. La deformación de frutos, o la deformación de brotes, la deformación de hojas. El mosaico generalmente se da en las hojas, que sería como una coloración amarilla mezclada con verde, ¿sí? Después la defoliación, eso también es algo muy importante.
con lo que decía acerca de la correcta identificación de la planta con la que vamos a trabajar, sí, porque por ahí hay plantas que es normal que estén defoliando y otras por ahí no, que pierdan las hojas antes, ¿no? El tema del enanismo también es un síntoma que hay que tener en cuenta. La muerte repentina, muchas veces ocurre un amarillamiento y a los pocos días la planta termina muriendo. La pudrición no solamente se da en raíces, la pudrición se puede dar también en tallo, en frutos, ¿sí? Y dentro de los signos más importantes, que el signo sería la estructura del patógeno que está ocasionando ese problema, tenemos los distintos cuerpos fructíferos, y eso hoy lo vamos a ver con Juan Pedro cuando él dé la clase de hongos posiblemente. Dentro de los cuerpos fructíferos sería como la estructura que contiene las esporas del hongo, ¿sí? Tenemos distintos cuerpos fructíferos, de pirillos, pericéceos, acérulas, que finalmente se forman sobre la lesión, ya sea en tallo, en fruto o en hojas. Después tenemos esporas. Las esporas pueden formarse dentro de un cuerpo fructífero o sobre el micelio directamente. Después tenemos la presencia de micelio. Es un signo muy característico también, que es típico de algunos hongos. Y después son las exudaciones, ¿sí? Las exudaciones pueden ser las zooglias, que son típicos de bacterias, que es como una mucosidad que sale de la lesión, o la gomosis, que es común en algunos hongos y que producen como de apariencia, la zooglia es más líquido, en cambio la gomosis es más sólido, ¿sí? Al tacto. Dentro de la clasificación de síntomas, tenemos que diferenciar los síntomas primarios y de los secundarios. El síntoma primario, ese es aquel que nosotros vamos a encontrar donde se encuentra el agente etiológico, ¿sí? O sea, un síntoma primario podría ser la pudrición de raíces, ¿sí? Nosotros vamos a las raíces y vamos a ver también la presencia del hongo, formación de micelio, formación de estructuras de resistencia. Un síntoma secundario, por ejemplo, es aquel que se manifiesta desde la planta. Si tenemos por ahí pudrición de raíces, vamos a tener en la parte aérea un amarillamiento, posiblemente también después venga un secado de hojas, la defoliación, marchitamiento. Son todos síntomas secundarios, ¿sí? Mientras que el primario generalmente es el síntoma donde se está manifestando el problema. Dentro de los síntomas tenemos síntomas específicos y los síntomas inespecíficos. Los específicos son cuando estos síntomas son producidos por un patógeno conocido, por un solo patógeno, ¿no? En cambio, cuando hablamos de síntomas inespecíficos, puede estar producido por diversos factores, no solamente por la presencia del patógeno, se combinan también muchas otras cosas como la calidad del suelo, el estado sanitario de la planta, ¿sí? Esto acá un poquito como para que nos dé un pantallazo sobre los distintos problemas que pueden estar presentes dentro de una planta. Tenemos plagas y enfermedades que pueden estar produciendo algún tipo de daño en la planta o alguna sintomatología. Podemos ver, por ejemplo, que lo que son las larvas generalmente ocasionan daño en raíces, en hojas, en frutos, en tallos. ¿Sí? Después tenemos las manchas foliares, generalmente están limitadas a lo que son la parte verde de la planta. Los minadores generalmente atacan las hojas también. Los minadores son larvas del lepidóptero que entran debajo de acá pueden ver, acá por ejemplo, esto acá, que entran debajo de la epidermis y se van alimentando de la savia, ¿no? Los pulgones, generalmente es normal encontrarlos en hojas, los escarabajos,
hay algunos escarabajos que se alimentan de las hojas. Mosca, generalmente en hoja, pulgón en hoja, ¿sí? Eso, para que veamos un poquito la distribución de los distintos problemas que pueden estar presentes dentro de una planta. Cuando hablamos de síntomas, tenemos que diferenciar, hay distintos tipos de síntomas. Hay algunos que están englobados dentro de lo que es desintegración de tejidos, o sea, todos aquellos que producen algún tipo de, o que afectan el tejido de los hospedero. Dentro de estos tenemos las podredumbres húmedas, que generalmente las podredumbres húmedas se dan en todos aquellos que son órganos carnosos, ¿sí? Lo que ocasionan es una descomposición de los tejidos y hay liberación de líquido. Generalmente se los ve más frecuente en frutos y puede haber en tubérculos y en bulbos. La antragnosis, en cambio, la antragnosis es una lesión necrótica, o sea que produce la muerte del tejido y que generalmente al tacto presentan como un ligero hundimiento tanto sobre frutos, tallos o hojas, ¿sí? Después tenemos lo que es cancros. Los cancros están muy relacionados con los órganos leñosos y se observan como pequeñas depresiones o como un rajado de la corteza del talo, que es longitudinal al tronco o a las ramas. Eso sería un cancro en corteza. También tenemos cancro que se forma sobre frutos, como el que estamos viendo en la foto, que es típico de la cancrosis de los cítricos, que este cancro lo que forma es como una herida de aspecto corchoso, que si le pasamos la uña lo podemos llegar a desprender, ¿sí? Tenemos las manchas foliares, como ya habíamos dicho. Dentro de las manchas foliares tenemos un montón de patógenos que ocasionan estas manchas foliares. Y las manchas foliares generalmente lo que hacen es la muerte de tejidos localizados en órganos aéreos, ¿sí? Pero muchas veces estas manchas, cuando se empiezan a crecer, se empiezan a juntar y terminan, en muchos casos, produciendo defoliación de la hoja. Y hay muchos patógenos que producen manchas foliares y que también producen unas toxinas que hacen que se produzca la caída prematura de hojas. Luego tenemos el síntoma que es conocido como tizón. Cuando nos referimos a tizón, nos estamos refiriendo a una muerte generalizada del tejido aéreo, ¿sí? Ya sea hojas, tallos y flores. Y bueno, hay algunos hongos, como ya le había dicho anteriormente, hay hongos que producen toxinas, ¿sí? Que las manchas están en pleno crecimiento, se produce la toxina y se termina produciendo una desfoliación. Y después hay muchos otros hongos que producen tipo un quemado o tizón, que lo que hacen es generar una toxina y un necrosado continuo y bastante agresivo de los brotes tiernos, que es muy común en Alternaria, en cítricos. Después necrosis. La necrosis corresponde a la muerte de las células, como habíamos dicho. Generalmente cuando se produce la muerte de la célula, sería la totalidad de la célula donde se encuentra esta mancha, ya directamente está inactiva, ¿sí? Y sobre esa misma mancha produce estructuras reproductivas, ¿sí? No solamente se da en hojas, sino que también se puede dar en el tejido cortical. Operaciones de crecimiento. Acá tenemos las que conocemos como hiperplasia. La hiperplasia normal que ocasiona solamente la galla de la corona, ¿sí? Lo que hace es que se produzcan como esos tumores en los árboles debido justamente a esta multiplicación anormal y desproporcionada de la célula. Después tenemos lo que es hipertrofia. La
hipertrofia es la elongación celular o excesivo crecimiento celular. Esto generalmente se puede ver también en mandioca, por ejemplo, hay una enfermedad que se le llama superalargamiento, que produce un alargamiento excesivo entre los entrenudos y hace que la planta tenga un tamaño mucho mayor o mucho más alto que el resto de las plantas, o sea, sobresale si se lo ve en el campo. Después tenemos la epinastía, que la epinastía es el doblado de las hojas, y estas como que se enrollan, serían, que puede ser en forma completa o no, ¿no? Y esto generalmente se da con muchas enfermedades. Por ejemplo, esto lo que estamos viendo es una imagen de epinastía producido por sarna. La sarna en realidad afecta a la hoja cuando la hoja todavía es muy pequeña, produciendo ese síntoma, y a medida que la sarna va produciendo como una superficie un poquito áspera, y a medida que la hoja va creciendo, la hoja, esa parte donde la sarna afectó, ya no crece, y es como que sigue creciendo el resto y se empieza a producir esa deformación que nosotros vemos. Después tenemos el enrulamiento, que el enrulamiento también es una deformación de las hojas, pero en este caso las hojas se enrollan, vamos a decir, desde el ápice para adentro, no como el otro caso que de los bordes, como la epinastia, que la epinastia como que de los bordes se mete el ápice para adentro, y generalmente cuando hay enrulamiento hay presencia de alguna plaga, que puede ser algún pulgón que se está alimentando se alimenta de los brotes tiernos, y a su vez inyectan una toxina que hace que la hoja se empiece a deformar a medida que va creciendo. Después tenemos otro síntoma que es conocida como hipoplasia, que es la disminución anormal del número de células. Y acá podemos ver que este síntoma es muy común, es producido por un virus, en este caso el mosaico del tabaco. Ahí lo que nosotros estamos viendo es el mosaico, ¿sí? que es justamente ese color amarillo y verde, que le da una coloración despareja a la hoja, y como que no tiene un buen crecimiento, y las hojas quedan de un tamaño mucho menor al normal, ¿no? Y dentro de los signos, y acuérdense que los signos habíamos dicho que eran el cuerpo del patógeno que está produciendo esa sintomatología. Tenemos el oidio y el mildiu, que son, podemos llegar a confundir si no conocemos bien, pero son dos enfermedades distintas, ¿sí? El oidio y el mildiu son los hongos que son parásitos, digamos así, obligados, o sea que necesitan que la planta esté viva para poder reproducirse, no como las anteriores, que son las manchas foliares, por ejemplo, que producen un necrosado y muerte del tejido, y luego se empiezan a multiplicar en esa parte que ya está muerta, ¿no? El oidio y el mildio necesitan tenerlo la planta viva para poder alimentarse. Y una de las diferencias que podemos ver es el oidio, por ejemplo, se va a manifestar como un polvillo blanquecino, que puede llegar a afectar ambos lados de la cara cuando el ataque es muy intenso. Finalmente se lo ve en el embés, pero cuando hay ataques muy intensos, afecta a ambos lados. Y en cambio el mildiu es como un fieltro más suave, es como un algodoncito muy suavecito que se ve, y que generalmente lo que nosotros lo observamos del lado del embés. Si miramos de la cara superior de la hoja, vamos a decir, se van a ver como pequeñas manchitas amarillas, muy claritas, y si damos vuelta del lado de atrás, vamos a ver que está presente el hongo. Y a medida que este hongo va avanzando, empieza a quedar una coloración más grisácea que corresponden a las esporas de ese hongo, ¿no? Después tenemos lo que es roya,
La roya, generalmente se observa presencia de pústulas pulverulentas de color amarillo anaranjado. Esas pústulas pulverulentas o ese color amarillo anaranjado corresponden a las esporas de este hongo, ¿sí? Este hongo, cuando el ataque es muy intenso, también produce la atrofia de los brotes. El carbón es una masa carbonosa que finalmente ocupa, acá dice que ocupa todo el grano, en realidad cuando afecta el maíz, lo que produce es una deformación y como esa coloración oscura de los granos del maíz. La fumagina, bueno, la fumagina es, vamos a decir, ahí está el signo de lo que es un hongo, pero en realidad el problema real de esto es producido por un insecto, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es esta estructura oscura sobre las hojas como cubriendo, forma como un terciopelo negro sobre la hoja que va cubriendo, y eso corresponde a la estructura del hongo, ¿sí? Sería como el micelio del hongo que crece sobre la hoja. Pero esta fumagina está cubriendo nada más la hoja, en realidad no está afectando directamente, nutriéndose con la hoja. Y después tenemos las ógleas, como habíamos visto, o como le había dicho, que eran exudados bacterianos, y dan una coloración así húmeda, ¿sí? Generalmente se suele ver que estas ógleas exudan desde alguna lesión que se observa en la planta. Ahora vamos a ver un poquito los síntomas y signos más comunes que son producidos por hongos en distintos cultivos. Esto es en ananá. Acá lo que observamos es desintegración de tejido. Bueno, esta desintegración de tejido es producida justamente por un hongo, que es el fusarium, y podemos ver también que además del síntoma, que es la pudrición, también tenemos lo que es el signo, que es esto que vemos acá, que es como una gomosis que se observa y que sale desde el mismo fruto, ¿sí? Acá abajo, si agarramos ese fruto y lo pelamos, le sacamos toda la cáscara, vamos a ver que se ve la lesión, y también eso blanquito que se ve y esto medio rosadito que se ve acá abajo, eso sería la estructura del micelio del hongo, ¿no? Que se está formando. Y acá lo que podemos ver es, además de desintegración de tejidos, tenemos también pudrición de raíces. Después, acá también esto es podredumbre húmeda, ¿sí? En tomate, se producido por un hongo también. Lo que hace es, no solamente afecta a los frutos, sino que también afecta la, la planta en general, ¿sí? Produce un declinamiento total de la planta. Bueno, y esto es lo que nosotros vemos. Ahí vemos la presencia del signo del patógeno sobre la fruta podrida. Y estos que son lo que habíamos dicho, manchas foliares, que también producen desintegración de tejido, es una muerte del mismo, ¿no? Acá podemos ver que en estas manchas foliares, la mancha es como que va agregando anillos de crecimiento alrededor del mismo, que es muy característico de Alternania, por ejemplo. Estos son otros ejemplos de desintegración de tejidos, donde podemos ver la podredumbre húmeda. La podredumbre húmeda, en este caso está, podemos ver el crecimiento de un hongo ocasionado por este hongo acá, que es el Penicillium. Y generalmente esto se puede dar por algún daño que haya tenido la fruta en cosecha. ¿Sí? Una vez que se cosechó y se guardó, se lastimó, y bueno, este hongo se utiliza, coloniza la fruta y empieza a producir la desintegración del mismo. Acá tenemos otro caso, en este caso necrosis, donde hay también desintegración de tejido. Y bueno, podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo, cómo la enfermedad va avanzando, ¿sí? Y va empezando a producir micelio sobre la estructura.
Está acá lo mismo. Acá podemos ver también que hay pudrición de tejido y producción de micelio. Y en este caso, lo que son las manchas, pero estas son manchas o pústulas, vamos a decir, sobre frutos. ¿Sí? Este caso es típico de mancha negra, donde vemos estas lesiones como hundidas en el centro blanquecinas, con los bordes oscuros, que si se hace un preparado, se puede ver en el centro, donde son los puntitos negros, se puede ver las bolitas del hongo. Esto acá es lo que conocemos como, vamos a decir, como melanosis. La melanosis es también producida por un hongo y podemos ver que da la... pero es fácil de diagnosticar justamente porque al pasarle la mano da la apariencia como si fuera una lija fina. Acá tenemos también, ay, perdón. Acá. Esto también es podredumbre húmeda. En este caso, este síntoma se dio debido a la entrada de una mosca. ¿Sí? La mosca de la fruta hizo la postura de sus huevos y bueno, una vez que eclosionó la larva, empezó a descomponer la fruta por dentro y bueno, da esa apariencia así como a podrido y bueno, una vez que se formó la lesión, el penicillium es como que aprovechó la entrada y empezó a descomponer más rápido la fruta. Esto también son manchas foliares en tabaco. Esta mancha foliar es producida también por alternaria. Podemos ver que también es como que se observa como que hay un crecimiento concéntrico del centro para afuera. Hay distintas lesiones. Todos estos chiquititos que vemos son esporas que cayeron, dispersadas ya sea por el salpicado de agua de lluvia, y que ingresaron adentro de la hoja y empezaron a producir este síntoma. Podemos ver que a medida que el síntoma avanza, también se produce una rotura o una desintegración de la parte interna de la lesión. Estos también son manchas foliares en banana, ¿sí? Estas son generalmente se da hacia lo largo hasta la nervadura central y comienzan como pequeñas manchas, como vemos acá, que a medida que van creciendo empiezan a necrosar la totalidad de la hoja. Lo lesión una micofarela también. Esto acá que vemos son manchas foliares en stevia. Foliares, bueno, podemos ver que en este caso, si bien el síntoma ya está bastante avanzado, al inicio el síntoma se presenta como manchas pequeñas en alguno de los bordes de la hoja, con un ligero amarillamiento alrededor, pero a medida que va avanzando produce el amarillamiento total de la hoja y termina produciendo la desfoliación de la misma, la caída. Estas son manchas foliares en paraíso, ¿sí? Acá podemos ver que es producida por un hongo que es Cercospora y que tiene la particularidad ¿no? de formar como manchas blanquecinas. Y dentro de estas blancas vamos a poder observar la presencia de cuerpos fructíferos que corresponden al hongo. Puede producir estas manchas no solamente en hojas, sino que también el hongo puede estar afectando lo que son las ramitas. En acacia también tenemos manchas foliares que son producidas por el hongo, que sería una alternaria. Y podemos ver que sobre el hongo, si vemos todos los puntitos negros que se observan acá, sería la estructura del hongo que se empiezan a manifestar sobre el mismo, ¿sí? Sería la fructificación. Los que darían inicio, serían como estos, pero en cantidades grandes, que darían inicio a nuevas infecciones.
Después, en eucaliptos tenemos distintos tipos de manchas foliares, producidos por distintos patógenos. Acá tenemos esta, sí, que puede ser Cylindrocladium, Parasitoria. Esto acá puede ser, podría ser terapia aérea, ¿no? Pero bueno, por ahí, a diferencia de los que son, vamos a decir, cultivos agronómicos, en los forestales la mayoría de las enfermedades que tenemos presentes finalmente están afectando la parte aérea, el tronco o las raíces, mientras que en los cultivos agronómicos tenemos mucho problema con la parte de frutos. Bueno, Cylindrocladium en el eucalipto, otra vez. Acá se nota que la mancha, estos son distintos niveles de infestación del mismo hongo. Podemos ver que a medida que va pasando el tiempo es como que va tomando prácticamente toda la hoja. Coloniza, ¿no? Después tenemos Feoseptoria, también el eucalipto, que produce estas manchas que son muy típicas. Esto que ven acá a la derecha sería el conidio o la espora del hongo, pero vista a microscopio. Estas estructuras no se suelen ver a simple vista, o sea, no se ven. Dentro de pino, los síntomas más frecuentes que tenemos por ahí son amarillamiento y necrosado de acículas. Generalmente, si llevamos estas acículas al laboratorio, vamos a ver, tienen que ser obviamente con el inicio de esta sintomatología, y lo que vamos a ver son como pequeñas puntuaciones amarillas, ¿sí?, sobre la acícula, y dentro de estas puntuaciones amarillas se ve como el síntoma o el signo, ¿no?, del hongo. Generalmente puede ser la formación de pignidios o la formación de algún micelio. Está acá es Lofodermium. Acá vemos que acá, como les decía, esto se ve por ahí mejor. Se forma como una coloración amarilla, que es la zona en donde el hongo está colorizando, y esta, ya la parte interna, ya que ya se produce la muerte del tejido. Y esta parte sería donde el hongo avanza. Este es un síntoma frecuente también observado en pino. Vamos a ver que se produce la muerte descendente de ramas o de brotes, de ápices. Y en muchos casos, como se ve acá abajo, directamente la muerte de la planta. ¿Sí? Hay veces que también vamos a ver que se produce el secado del ápice de la planta y se empuja para un costado, que es típico de Phaeropsis. Acá tenemos otros síntomas frecuentes en pinos. Tenemos Phomopsis, que lo que produce es, una vez que se produce el necrosado o la muerte ya de la cícula, empieza, en cámara húmeda, empieza a formar estas pequeñas estructuras que son unos cilindros muy pequeños, y dentro de los cuales tenemos los conidios, las esporas del hongo. Después Rhizosphaera, que es bastante similar, pero a diferencia por ahí de Phomopsis, se lo ve como que el pignidio tiene como es más, con la salida, vamos a decir, el orificio de salida de la espora es un poquito más alto, y no está tan, y es un poquito más superficial en comparación con Phomopsis. Y después de esto que vemos acá, esto es micelio del hongo, la estructura del hongo, y este micelio es común por la coloración de Fusarium, ¿sí? Acá sobre este micelio se van a formar las estructuras de este hongo. Esto que vemos acá, esta plantita o este pedazo de planta, es un plantín en realidad de pino. Bueno, esto que ya habíamos visto, el signo, que es la roya, que se da en eucaliptus, que produce, como acá están viendo, produce deformación de las ramas,
¿sí? Y cuando el ataque es muy intenso, produce la muerte de brotes apicantes. ¿Sí? Todo lo que vemos naranja es la esterilización del hongo, que son los que van a dar inicio a nuevas infecciones si las condiciones son adecuadas. También tenemos la roya noro blanco. A diferencia del anterior, a la roya noro blanco se la denomina roya, la roya blanca, ¿sí? Y esta lo que hace es, no forma estructuras, vamos a decir, de color anaranjado fuerte como es la roya común del eucalipto, sino que esta forma unas estructuras más oscuras, ¿sí? Y también se la ve colonizando el en vez de la hoja. En cambio, lo que es la roya del eucalipto, por ejemplo, esa roya sí puede llegar a colonizar ambos lados. Esto también corresponde a un signo, donde podemos ver acá en la foto de la izquierda, vemos el sistema radicular de una planta, ¿sí? Esta planta también es de stevia. Ahí podemos ver el micelio blanco, esto lo que vemos blanco es el micelio del hongo que está sobrecreciendo las raíces. Y si vemos, vemos acá podemos ver, acá en marcos, donde hay tipo unas pelotitas muy chiquititas, y esas pelotitas serían como la estructura de resistencia que tiene el hongo, ¿sí? Al inicio de estas estructuras son una coloración blanquecina y a medida que va pasando el tiempo, estas estructuras se vuelven un color marrón oscuro y son bastante duritas, ¿sí? Esto es un hongo que se conoce como esclerotinia y que es bastante común por ahí en invernáculos, en, en pimiento, en tomate. Esto que vemos acá también son signos de la presencia de la enfermedad. Lo que nosotros podemos ver son estas costras. La de la foto de la izquierda corresponde a una enfermedad que es la sarna de los cítricos, que es ocasionada por un hongo que se llama el sinoe. Y del lado de la derecha, esto es otro hongo que también se da en cítricos y que se llama alternaria, ¿sí? Estos dos hongos lo que producen es, son como heridas corchosas que se manifiestan sobre la superficie de la fruta. Nosotros si vemos esta estructura ya podemos tener una idea de qué puede ser, tenemos una idea de cuál es el agente causal de esa sintomatología. Por eso muchas veces, por eso, o sea, al comienzo yo les decía la importancia de conocer también la planta con la que vamos a trabajar o el hospedero con el que vamos a trabajar, ¿sí? Muchas veces cuando tengamos que hacer algún diagnóstico, conocer el hospedero, si sabemos que es algún cítrico, existen compendium de enfermedades para distintos cultivos y dentro de esos compendium lo que tenemos es un listado de los posibles agentes causales o de los posibles problemas que puede llegar a presentar esa planta, no solamente en raíces, en tallo, en fruto, en hojas, en todos lados. Y si tenemos conocimiento del síntoma que produce, nos pueden orientar más o menos a la identificación del patógeno, ¿sí? Pero para eso tenemos que saber diferenciar bien qué tipo de síntoma estamos observando, ¿sí? Esto que vemos acá, lo que ya habíamos hablado hoy, ¿sí? Esto es oidium, también sobre stevia, forma como un micelio blanquecino que cubre, en realidad en este caso está cubriendo ya toda la hoja en la parte superior como en el embés y también el tallo, ¿sí? Esto llega a producir la mortandad de las plantas. Después tenemos los síntomas producidos por bacterias, ¿sí? A diferencia por ahí de los hongos, las bacterias, la bacteria también producen podredumbre húmeda, pero a diferencia de los hongos, las bacterias producen exudados, que habíamos visto, las dobles, ¿sí? Acá podemos ver, y una de las cosas bastante comunes en bacteria es como que en la zona que limita la parte sana con la parte enferma, se puede ver como medio aguachento, medio aceitoso,
que justamente corresponde al avance de la bacteria, tanto sobre hoja como sobre fruto, ¿sí? Todo esto que vemos acá son exudados típicos de las bacterias que se forman sobre el fruto cuando ya se empieza a descomponer. Una poco de húmeda. Acá también vemos lo mismo. En este caso, por ejemplo, el mamón, lo que se produjo como una especie de momificación del fruto directamente. Y por afuera podemos ver que tiene pequeñas gotitas que corresponden a los exudados que habíamos mencionado. Acá también en rama podemos ver el avance típico de la bacteria. Acá en la parte de abajo podemos ver esa zona que decíamos que es media aceitosa, que delimita la parte sana de la parte enferma. Y una de las formas que tenemos para ver si realmente es una bacteria la que está ocasionando ese síntoma es sacar una sección o hacer un corte que salga y sacar un poco de exudado desde esta lesión y ponerla en agua y luego poner un pedacito de papa. Acá lo que pusimos es un pedazo de papa en el centro y acá rodeado por agua, ¿sí? Lo que hace, si es una bacteria, es como que coloniza la papa. Bueno, este síntoma es marchitamiento, ¿sí? En tabaco, creo que Juan Pedro les había mostrado ya la vez pasada. El marchitamiento se da por una bacteria, ¿sí? Esta bacteria lo que hace es afecta a los vasos y obstruye los vasos y produce el amarillamiento y marchitamiento con posterior muerte de la planta, ¿no? Acá podemos ver la apariencia que tiene la planta como que las hojas quedan colgando como caídas, con relación a la apariencia normal que son hojas bien turgentes. Un caso bastante avanzado. Esta es otra bacteria, es una bacteria que afecta la mandioca, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que al inicio son como pequeñas manchas foliares, que podríamos pensar que sean el producto de algún hongo. Mismo que acá también se observa en el ápice, pero acá es como que avanzamos un poco más rápido. A medida que la bacteria va avanzando, va matando todo el tejido. Y en los bordes, si miramos bien bajo, no hace falta que sea una lupa, pero acá se puede ver bien, se observa el avance y se ve cómo se delimita lo que es el tejido sano del enfermo, se ve como eso que yo le decía, como la apariencia como aceitosa. Si miramos a trasluz se va a ver mucho mejor alrededor del síntoma y es una forma de diferenciar a campo si es una mancha producida por bacteria o por hongo. Este es en ajipa. La ajipa es una cobertura que se suele usar mucho como cubierta verde. Y podemos ver que acá, por ejemplo, la bacteria lo que produce es el necrosado y la muerte de las células de la hoja y posteriormente se produce la rotura y es como que se forman estos pequeños huecos sobre la hoja. Entre los síntomas producidos por virus tenemos lo que es el mosaico en mandioca. Acá podemos ver la atrofia que produce sobre las hojas cuando el ataque es bastante fuerte. Se produce esa decoloración típica y bueno, esa malformación de las hojas. Bueno, el amarillamiento que habíamos visto también ya cuando hablábamos de más arriba, el tabaco, que es un síntoma muy típico de virosis. Esto es en yerba mate. En yerba mate, además del mosaico, también se pueden diferenciar, acá por ejemplo acá abajo van a ver como unos anillos medios concéntricos, que es típico de la presencia de virus también, ¿no? Generalmente, acá podemos ver que no puede no estar la planta completa, o sea, muchas veces son algunos brotes nada más que algunas ramas que tienen así como el citoplasma en paraíso. Bueno, el citoplasma lo que produce es
lo que se conoce como una, una brotación, se le llama escoba de brujas generalmente porque se produce una superbrotación en un mismo lugar y se producen como un abultamiento o una proliferación de brotes en una misma rama. ¿Sí? Presenta también la planta presenta una coloración amarilla a medida que avanza. Un amarillamiento es bastante normal, común, vamos a decir, ver hoy en día. Si vamos por la ruta vamos a ver que hay muchas plantas que presentan este amarillamiento, justamente es producida por este virus. Entre los daños por insectos, tenemos el daño por pulgones morrón, por ejemplo. Acá podemos ver que el morrón, por ejemplo, lo que hace el pulgón es, cuando se está alimentando, realmente se ubican del lado del embés de la hoja y producen como un plateado. Y a medida que se van alimentando, van activando una sustancia, una toxina, que hace que se produzca la atrofia del brote. Acá vemos el pulgón y acá vemos el pelecho que queda. Muchas veces cuando ya vemos este daño, ya los pulgones no están, pero podemos llegar a encontrar los signos de la presencia de el ácaro, el mandioca también. Y finalmente los ácaros, bueno, los ácaros sí o sí necesitamos una lupa para ver su presencia. Ellos tienen, como saben, ya tienen un aparato roedor suctor, o trabajador suctor, y a medida que ellos van alimentando, van raspando y generan esta sintomatología que es característica, ¿no? Que son como pequeños puntitos amarillos del lado de la parte superior de la hoja. Y cuando el ataque se da en brotes muy chiquitos, podemos ver que se produce esta atrofia y no hay desarrollo de la hojitas. El rulo de la yerba mate. Bueno, el rulo de la yerba mate saben que es producido por, le dicen la chicharrita de la yerba, un sílido, ¿no? Y bueno, esta presenta una sintomatología muy característica, ya porque lo que hace es, eh, cuando los brotes son tiernos y la hojita todavía es muy pequeña, la hembra deposita sus huevos dentro de ella y a medida que la cierra, ¿no? Y a medida que la hoja va creciendo se forman como estas pequeñas ampollitas que dentro tenemos contenidas los distintos estadios ninfales y los huevos del rulo. Acá podemos ver que el rulo está abierto. Y bueno, esta sería la ninfa, que podemos encontrar acá adentro con los huevitos, y este sería el adulto. Bueno, el barrenador de la yerba mate también uno de los síntomas que puede llegar a producir es el declinamiento de la planta cuando el ataque es muy intenso. El barrenador de la yerba mate lo que hace es ingresar dentro, o sea, hace la postura de sus huevos debajo de la cáscara, y las larvas cuando eclosionan se empiezan a alimentar y empiezan a ocasionar esas galerías. ¿Sí? Uno de los signos de la presencia del taladro es justamente esto que vemos acá a la derecha, que es la presencia del jasper en la base del tallo de la planta, del tronco. Y también otro síntoma, acá no se ve, pero se ve la alimentación, que generalmente es como que van hilando las ramas a medida que se va alimentando el alimento. Bueno, este es un síntoma típico del enfermamiento por pulgones. Van a ver que afecta los brotes desde hojas ya bastante adultas hasta brotes muy tiernos y puede llegar a producir un daño importante en los casos donde afecten brotes florales, donde están produciendo la aparición de las flores, ¿no? En esos casos puede llegar a ser importante el daño. Igual acá también, porque además de producir esta deformación que observamos, también se puede llegar a producir el secado de los frutos. Bueno, el minador también es fácil de diagnosticar, justamente porque vemos que en este caso, por ejemplo, la hembra del lepidóptero realiza la postura
cerca de la nervadura de la hoja, y una vez que eclosiona la larva es como que se empieza a alimentar debajo de la epidermis, o sea, ingresa debajo de la epidermis y comienza a alimentarse y a producir esa alergia que es tan típica, ¿no? Y bueno, este puede llegar a ser un problema en el caso de que hayan enfermedades como por ejemplo la cancrosis, que es producida por una bacteria, y que necesita una puerta de entrada para ingresar a la planta, ya que por sí sola es muy difícil que ingrese. Entonces, al haber presencia de estos insectos, por ejemplo, es mucho más fácil de ingresar. Después tenemos el ácaro, acá tenemos a la izquierda el ácaro del tostado, a la derecha el ácaro blanco. Estos daños, generalmente, o este síntoma que nosotros vemos, ya es un síntoma viejo. Estos síntomas, en realidad, o este daño que estamos observando, se produjo cuando la fruta aún era muy pequeña. Y es fácil de diferenciar ácaro del tostado, ácaro de la leche o ácaro blanco, justamente por la coloración que se observa en el fruto, ¿no? Ustedes ven que el ácaro del tostado, por ejemplo, el de la izquierda, presenta una coloración como a tostado, y muchas veces al inicio plateado, luego empieza a quedar un color tostado. En cambio, el ácaro blanco presenta una coloración más plateada, ¿no? Y se diferencia justamente el ácaro tostado porque es la fruta que está afectada con ácaro blanco. Si se le pasa la uña, se desprende esa coloración o esa costra que se le forma en sí. Que en el caso del ácaro tostado no ocurre. Bueno, después tenemos todos aquellos daños que son producidos por alimentación, ¿sí? En este caso la alimentación formada por orificios. Este tipo de daños puede ser producido por coleópteros, por lepidópteros, obviamente por larvas, ¿no? De estos acá, que están bien comunes como alimentación, van dejando los orificios dentro de la hoja. Después tenemos lo que es que la queletonización, que lo que hace es formando ventanas. Generalmente en este caso existe un síntoma que es la queletonización, en el que las larvas y los insectos se van alimentando generalmente entre las nervaduras, ¿sí? Entonces lo que va a quedar es la nervadura principal y la nervadura secundaria, ¿sí? En este caso, cuando se dice formando ventanas, también se produce la alimentación entre nervaduras, pero es como que queda, vamos a decir, la epidermis del otro lado de la hoja, ¿sí? Queda como así a trasluz, pareciera como que quedara una película muy finita. ¿Sí? Acá podemos ver, esto acá es en lapacho, ¿sí? Y acá podemos ver también el desove, no el desove, sino los excrementos de la larva que se estaba alimentando en esta hoja. Este otro caso de esqueletonización formando ventanas, este acá es en ceibo africano. Si miramos de la cara superior de la hoja, vamos a ver como que pareciera que tuviera un manchado, donde se pueden observar las nervaduras principales con las nervaduras laterales, bien, y si damos vuelta, mirando en el emblema, bueno, acá no se aprecia bien, pero contraluz se ve bien que queda como una pequeña película de un lado de la hoja. Después tenemos la presencia de microhimenópteros, ¿sí? Que esto se ve bastante también en mandioca, se suele ver mucho, que se forman como unas pepitas sobre la hoja, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos la presencia de microhimenópteros. En este caso es una hoja acá del campo, con otro hospedero, que también se hace la formación de esto, ¿no? Si nosotros abrimos estas pequeñas lesiones, vamos a ver adentro, podemos llegar a observar un microhimenóptero. Y después, lo que es nematodes, por ejemplo, también nosotros lo que vamos a ver va a ser la sintomatología externa, que puede ser enanismo, amarillamiento,
Pero si sacamos la planta, vamos a ver en las raíces que tienen como estos pequeños abultamientos, y dentro de esos abultamientos tenemos eh, los nematodes que se están desarrollando en el ¿sí? Que también es una forma de diagnosticarlo. Bueno, también tenemos después otros síntomas que son síntomas nutricionales, ¿sí? Dentro de estos síntomas tenemos clorosis o amarillamiento uniforme en los bordes. Muchas veces el síntoma se debe a la falta en el desarrollo de la clorofila, y las hojas cloróticas varían su color desde un verde claro a un color amarillo. ¿Sí? Tenemos una clorosis intervenal, donde si bien la hoja se torna un color amarillento, la nervadura central y la nervadura secundaria mantienen su coloración verde. También puede haber presencia de necrosis por muerte o secamiento del tejido, que en estos casos puede estar asociado con la deshidratación, bueno, la decoloración de los órganos de la planta, justamente por la falta de la fotosíntesis, y daños asociados con sequías, herbicidas, muchas veces también pueden llegar a producir síntomas muy similares a deficiencia. El enanismo, una reducción en la tasa de crecimiento, está asociada a casi todos los síntomas nutricionales. Una de las cosas por ahí que tenemos que tener siempre bien en claro, o antes de hacer un diagnóstico también, es ver el estado nutricional y el estado cultural de manejo que tenga la planta, ¿no? Muchas veces la planta es una planta que no está bien manejada y tiene muchas deficiencias, con un suelo muy pobre, pasaron épocas de sequía o épocas de encharcamiento, y muchas veces se producen síntomas que están más relacionados a eso que a la sintomatología o a un factor patogénico, ¿no? Cuando hablamos de deficiencia por nitrógeno, nos estamos refiriendo a un amarillamiento general del follaje. Este amarillamiento generalmente lo vamos a observar más primero en hojas viejas, y luego se va a ir observando en hojas más nuevas. Después, cuando tenemos una deficiencia en hierro, vamos a ver amarillamiento en hojas nuevas. Al contrario, lo que es habíamos dicho nitrógeno, el nitrógeno comienza amarillamiento en hojas viejas, luego se dan las nuevas. Cuando hablamos de deficiencia en hierro, primero se da amarillamiento en hojas nuevas, y en casos bueno, en este caso, por ejemplo, cuando es muy intenso el caso de deficiencia, por ejemplo, que se produce una clorosis intervinal, ¿sí? O sea que van a quedar, como vemos una imagen, se ve amarillo entre las nervaduras principales. Y cuando ya es muy intenso, directamente hasta las nervaduras principales toman una coloración amarillenta. Cuando hablamos de deficiencia por magnesio, tenemos una clorosis intervinal, como en el caso anterior, pero en este caso, por ejemplo, también podemos observar que las hojas continúan con un tamaño normal, ¿sí? Se mantienen las nervaduras, entre todo, de una coloración verde. Cuando hablamos de zinc, por ejemplo, si bien también hay clorosis intervinal, vemos que se produce una reducción del tamaño de las hojas son mucho más pequeñitas, y bueno, y también en los casos de una deficiencia severa, empiezan a tomar una coloración amarilla. En el caso de magnesio, por ejemplo, se produce este amarillamiento, y por ahí, si bien se produce un amarillamiento general o total de la hoja, este amarillamiento es progresivo y se observa como una especie de V, o sea, avanza desde el ápice de la hoja
hacia donde se encuentra la rama y bueno, se observa como una forma de D que es típico en deficiencias con magnesio. Y esto generalmente se da más en hojas más viejas. Y bueno, eso sería todo lo que es síntomas y signos. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Sí. Eh, eh, Quería saber si hay algún, si acarrea algún problema el tema de la fumagina en las hojas de cítricos. ¿Y qué quieres saber de esto? ¿Si hay algún qué? Ya que, como usted habló, que aparece el hongo sobre la hoja Sí. y quería saber si eso, eh, posteriormente, queda más susceptible al ataque de enfermedades o de otras bacterias o lo que sea. Mira, el tema de la fumagina sobre hoja, viste como que había, no sé si, bueno, eso ya lo habíamos visto por ahí en zoología. La fumagina sería como algo secundario, en realidad, ese hongo negro que se forma sobre las hojas, ¿sí? Eh, Causa problemas, sí, porque la fumagina, cuando el ataque es muy intenso, puede llegar a cubrir toda la hoja y lo que hace es impide la fotosíntesis normal, ¿sí? Y la respiración de la hoja, ¿no? Pero en realidad ahí el problema está del lado del embés, donde tenemos las ninfas de la mosquita, que es de la mosca negra, que es en realidad la que está favoreciendo la presencia de ese hongo, ¿sí? Eh, Esta mosquita lo que hace, esta ninfa, vamos a decir, esta ninfal, se encuentra inmóvil del lado del embés, tiene una coloración negro brillante, ¿no? Y esto como que esta ninfa se está alimentando de la hoja y se crea una sustancia que es azucarada, que es lo que favorece la aparición del hongo, ¿sí? Obvio que una planta que está muy afectada por fumagina y por la presencia del insecto corre el riesgo de poder llegar a morir si no se hace ninguna intervención, ¿no? Lo ideal sería realizar algún manejo tanto del insecto como del hongo. Y sí, muchas veces estas plantas están debilitadas y da cabida o da entrada a otras problemáticas que pueden haber en el lugar, ¿sí? No es lo mismo una planta sana que una planta que esté estresada. En estos casos se está recomendando el uso de jabón potásico y en el caso de que el ataque sea muy intenso y sean plantas relativamente grandes, que es difícil por ahí de manejar, eh, aplicar algún producto sistémico con algo de cobre. El cobre sería el sistémico sería para el insecto, el cobre sería para el hongo y un aceite mineral. Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, yo le vi eso en mi casa y le apliqué un producto insecticida que me recomendaron en la agropecuaria, que es Aplau, que no sé en qué base de qué está compuesto, pero me recomendaron esto para aplicar. Ah, no sabés cuál es el principio activo, entonces. No, Sí, no, la verdad que no conozco esta marca, pero sí tiene que ser un sistémico para que ingrese dentro de la planta y una vez que el insecto, al alimentarse, porque el insecto lo que hace es succiona, ahí succiona la savia con el producto este, ¿no?
Y bueno, y acordate que en esos casos no basta con una sola aplicación. La mosca negra tiene distintos ciclos dentro de la misma hoja. Si vos agarras una hoja vas a ver que tenés desde huevo, ninfas, distintos estadios y muchas veces hay adultos. O sea que ahí tenés que hacer fácil 2 o 3 aplicaciones cada 10, 15 días más o menos para cortar el ciclo. Ah, buenísimo, profe, buenísimo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta hay para Delia? Profe, yo tengo una consulta. Con el tema de la esqueletonización formando ventanas, ¿qué tipo de insectos son los que causan esos daños? Las larvas de lepidópteros. Ah, bueno, vale, gracias. Generalmente son larvas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, por razones de tiempo, entonces vamos a pasar al tema de las presentaciones de ustedes, porque no vamos a tener tiempo para el otro tema que teníamos previsto en el día de hoy. Así que bueno,